No naces campeona, te forjas en la tormenta. Esta es la historia real de cómo una niña invisible se convirtió en la mujer más dominante del tenis. Y no fue suerte, fue guerra. Serena Williams nació en Compton, un barrio lleno de violencia, racismo y calles rotas. Mientras otros niños jugaban, ella entrenaba. Mientras otros soñaban, ella obedecía. Su padre, Richard Williams, tenía una visión que todos llamaban absurda: crear 2 campeonas mundiales desde la nada. Y lo logró, pero a un precio altísimo. Escucha esto bien. Lo que estás a punto de descubrir en esta historia puede cambiar tu forma de ver la disciplina, la fe y la vida misma. No es solo tenis, es un mapa para los que vienen desde abajo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué Serena no nació grande. Ella eligió serlo. Serena no fue la primera en brillar. Durante años, fue solo la hermana menor de Venus. Mientras los focos la ignoraban, ella observaba en silencio, callada, hambrienta, dolida. Venus ganaba torneos juveniles, salía en revistas, era promesa mundial. Serena esperaba su turno, pero cada derrota de su hermana se convertía en una clase gratis. Estaba aprendiendo, estaba absorbiendo. Mientras todos celebraban a Venus, Serena entrenaba más fuerte, corría más, pegaba con más rabia. Nadie lo notaba, pero ella ya sabía que el camino sería distinto. Y fue ahí, en esa sombra, donde nació una de las mentes más fuertes de la historia del deporte. No tener atención la hizo peligrosa. No tener elogios la hizo salvaje. Porque cuando aprendes a crecer en el olvido, dejas de jugar para gustar y empezás a jugar para destrozar. Y Serena estaba a punto de explotar. 1999. Serena tenía solo 17 años cuando ganó su primer Grand Slam en el US Open. El mundo no lo podía creer. La hermana menor, la que nadie esperaba, la que no era elegante, la que no encajaba, la que no pedía permiso. Pero lo logró. Derrotó a grandes nombres, con potencia, con frialdad, con hambre, y levantó el trofeo, con los ojos bien abiertos. No fue solo una victoria, fue una amenaza al sistema, a los medios, a los que decían que no era suficiente, a los que pensaban que ese deporte no era para alguien como ella. Ese día, el mundo conoció a Serena Williams, pero no todos la celebraron. Algunos se sintieron incómodos, demasiado fuerte, demasiado negra, demasiado diferente. Y eso a ella le encantó, porque desde ese día ya no jugaba para probar que podía ganar, jugaba para dejar claro que no se iba a ir. Serena empezó a ganar, y con cada victoria crecía el ruido, pero no de aplausos, de críticas, de miradas incómodas, de titulares que decían más sobre sus peinados, su cuerpo, su actitud, que sobre su talento. Era demasiado para ellos, demasiado fuerte, demasiado emocional, demasiado Serena. Y entonces ella entendió algo. Su presencia era una provocación. No solo jugaba bien, jugaba distinto. Golpes brutales, miradas afiladas, gritos que retumbaban en la cancha. La prensa intentó reducirla a estereotipos: intimidante, agresiva, no femenina. Pero cada etiqueta la hacía más peligrosa, porque Serena no se defendía con palabras, se defendía con títulos. Y aún así, dolía. Dolía que te rompas el alma por respeto y te devuelvan prejuicio. Pero también le dio algo más, una misión. Serena no solo quería ser la mejor, quería demostrar que no iban a poder frenarla. Jamás. En 2003, Serena lo tenía todo: títulos, fama, respeto. Pero una llamada lo cambió todo. Su hermana mayor, Yetunde Price, fue asesinada en un tiroteo en Compton. Su confidente, su segunda madre, la mujer que estuvo desde el primer entrenamiento hasta su primer trofeo.
Y ahora, ya no estaba. Sin despedidas, sin explicaciones. Solo un vacío. Brutal. Serena se alejó del tenis. Se encerró. Dejó de sonreír. La leona estaba herida. Pero en ese silencio pasó algo. La rabia se transformó en promesa. El dolor en motor. Volvió a las canchas, pero ya no jugaba por trofeos. Jugaba por memoria, por justicia, por las mujeres negras que nunca tienen titulares, solo funerales. Desde ese día, Serena llevó algo más que una raqueta. Llevó la voz de su hermana, en cada grito, en cada victoria, en cada lágrima que no dejó caer. Desde fuera, todo era gloria. Títulos, portadas, publicidad. Serena Williams era la número 1, pero dentro estaba perdiendo. La ansiedad llegó sin avisar. Dudas, insomnio, mareos antes de los partidos y un cansancio que no se quitaba con dormir. Serena lo escondía bien, pero la presión era inhumana. Tenía que ser perfecta, siempre fuerte, siempre invencible. ¿Y si fallaba? ¿Y si mostraba debilidad? La prensa se la comería viva. A veces lloraba en los vestuarios antes de salir, y aún así salía y ganaba. Pero no era paz, era supervivencia. Ahí entendió que ser campeona no te salva de tu mente, que la presión externa no es nada comparada con la interna. Y entonces tomó una decisión silenciosa. No iba a escapar, iba a enfrentarlo, porque si podía dominar su mente, podía dominarlo todo. Serena estaba en la cima, invencible, imparable, hasta que colapsó. En 2011, tras una operación de rutina, sufrió una embolia pulmonar. No podía respirar, no podía caminar sin marearse. Los médicos dijeron que pudo morir, y por primera vez, Serena sintió miedo, no de perder, sino de desaparecer. Estuvo meses sin competir. Miraba los torneos por televisión, con lágrimas, con rabia, con impotencia. Pero esa pausa le mostró algo, que había vivido años sin mirar hacia adentro, que no era una máquina, que tenía límites. Muchos pensaron que no volvería, otros que ya no sería la misma, y estaban en lo cierto. No volvería igual, volvería más peligrosa, porque después de ver la muerte tan cerca, ya no tenía miedo de nada, ni del juicio, ni del fracaso, ni siquiera del final. Después del colapso, Serena volvió, más lenta, más pesada, más humana, pero también más despierta. Ya no era una niña furiosa con algo que probar. Era una mujer que había tocado fondo y había vuelto. Contrató a un nuevo entrenador, Patrick Mouratoglou. Cambiaron su dieta, su técnica, su mentalidad. Serena empezó a estudiar sus errores como nunca antes. Se convirtió en su propia obra maestra. Y lo que vino después fue brutal. Entre 2012 y 2015, ganó 8 Grand Slams. Destruyó rivales. Recuperó el número 1. Jugaba con fuego en los ojos y hielo en las venas. Cada golpe decía, no me vas a enterrar tan fácil. No me fui, me reinventé. Serena ya no buscaba gustar, ni siquiera buscaba demostrar. Ahora solo quería dejar huella, y lo estaba logrando. Una final a la vez. Todos la veían invencible, pero nadie veía el costo. Viajes interminables, entrevistas forzadas, entrenamientos en ciudades vacías, títulos y habitaciones silenciosas. Serena estaba ganando todo, y al mismo tiempo se estaba perdiendo. Mientras sonreía ante las cámaras, por dentro, se preguntaba si todo eso valía la pena. Ser la mejor a costa de tu paz, tu cuerpo, tu familia, tu salud mental. Un día, tras ganar otro Grand Slam, se encerró en el vestuario y lloró. Lloró como si hubiera perdido. Porque a veces, cuando todos te admiran, es cuando más sola estás. El mundo quiere ídolos, pero olvida que son humanos. Y Serena seguía rompiendo récords, mientras en silencio
Se reconstruía pedazo a pedazo. Ganaba. Sí, pero no era por alegría. Era por orgullo, por rabia, por no dejar que el mundo la viera quebrarse. Serena entendió algo. Ya no jugaba solo por ella. Cada vez que entraba a una cancha, iba con millones detrás. Mujeres, negras, fuertes, invisibles. Era la única de su tipo, en un deporte lleno de élites blancas. Y su presencia incomodaba, porque no pedía permiso, ni suavizaba su poder. Empezó a hablar sobre racismo, sobre sexismo, sobre la presión de ser perfecta, solo para ser aceptada. Y aunque muchos intentaron callarla, su juego hablaba más fuerte. Cada golpe era una declaración, cada victoria, una bandera. No era solo campeona, era símbolo. Y eso duele más a quienes no quieren cambio. Serena dejó claro que no necesitaba encajar, que no iba a reducirse para calmar a nadie, porque su existencia, tal como era, ya era un acto de revolución. Y eso apenas estaba comenzando. Serena siempre fue fuerza, control, foco. Pero en 2015, el amor la sorprendió. Y no en una cancha, en una cafetería, en Roma. Allí conoció a Alexis Ohanian, cofundador de Reddit. Un tipo fuera de su mundo. Y por eso, perfecto. Él no la admiraba por los trofeos. La veía como mujer, como ser humano. Y Serena tuvo miedo. Porque amar, para una guerrera, se siente como bajar la guardia. Pero esta vez no era debilidad, era libertad. Por primera vez, no tenía que pelear, solo ser. Se casaron. Y en 2017 nació Olimpia. Su hija, su espejo, su revolución interna. Ser madre le enseñó otra forma de poder. No el de imponerse, sino el de proteger, nutrir, sostener. Y aunque muchos pensaron que eso la ablandaría, Serena descubrió que amar la hacía aún más peligrosa. En 2017, Serena Williams estaba a punto de dar a luz. Había ganado 23 Grand Slams, pero ahora enfrentaba algo distinto: el parto, la vida, la muerte. Tras dar a luz por cesárea, algo no estaba bien. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Ella lo supo de inmediato. Era una embolia pulmonar. Otra vez, pidió ayuda. Los médicos no la escucharon, no le creyeron, porque incluso siendo Serena, sigue siendo una mujer negra en un sistema que no escucha. Pero Serena no se quedó callada. Insistió, exigió y se salvó. Otra vez, por su propia fuerza. Estuvo semanas sin poder caminar, con su hija en brazos y la muerte aún respirándole en la nuca. Pero no se rindió, porque si había sobrevivido a Compton, a la presión, al odio, iba a sobrevivir esto también. Serena volvió, y volvió más viva que nunca. 8 meses después de casi morir, Serena volvió a la cancha, no con abdominales perfectos, ni con la agilidad de antes. Volvió con cicatrices, físicas, mentales, emocionales. Llevaba una malla negra en Roland Garros. Era su forma de decir, sobreviví, y ahora vengo por todo. Pero el mundo fue cruel. La criticaron por su cuerpo, por su velocidad, por su edad, por ser madre. Pero lo que nadie veía era que Serena ya no jugaba solo para ganar. Jugaba para demostrar que podés renacer a cualquier edad, en cualquier estado, con cualquier herida. Llegó a 4 finales de Grand Slam tras ser madre. Y aunque no las ganó, cada punto fue un grito, cada paso una rebelión. Porque su regreso no fue sobre trofeos, fue sobre resistencia. Y Serena, aún lastimada, seguía siendo una amenaza mundial. Mientras todos miraban sus partidos, Serena construía un imperio, marca propia de ropa, inversiones millonarias, empresas tecnológicas lideradas por mujeres. No era solo una atleta, era una visionaria. Fundó Serena Ventures, una firma que invierte en proyectos liderados por minorías. Negocios con alma, con propósito.
porque entendió algo. Los trofeos se oxidan, pero el impacto verdadero permanece. Y aún así, la criticaron. Está distraída. Ya no está enfocada en el tenis. Se volvió celebridad. Pero Serena sabía lo que hacía. Mientras otras se retiraban sin rumbo, ella construía libertad. Demostró que una mujer negra podía ser poderosa, dentro y fuera de la cancha, y que el éxito no es lineal, se expande, evoluciona. Porque Serena no solo quería ganar partidos, quería abrir puertas, y vaya si lo hizo. Hoy, ya no necesita demostrar nada, solo seguir rompiendo barreras. US Open 2018. Serena vuelve a una final, pero no fue gloria, fue caos. Discute con el juez de silla, rompe una raqueta, le quitan un juego, y el estadio estalla. La prensa la destroza. Ganó algo más profundo, su verdad, y millones la entendieron, años después. Porque a veces, cuando una mujer alza la voz, el mundo primero la castiga y después la escucha. El cuerpo habla, y Serena empezó a escucharlo. Ya no se recuperaba igual. Las lesiones dolían más, y la pasión se mezclaba con fatiga. Pero había algo más difícil que el dolor físico, el dilema interno. ¿Y si llegó el momento de parar? ¿Cómo se retira una leyenda sin romperse por dentro? Serena empezó a hablar del retiro, pero lo llamaba evolución, porque no se iba, se transformaba. Y aún así, dolía. Dejar la cancha, dejar el rugido del público, dejar el personaje, que fue armadura durante décadas. Pero también aparecía la calma, la libertad de ser más que una atleta, madre, inversora, voz, mujer completa. No se trataba de perder, se trataba de elegir. Y Serena, por primera vez, estaba lista para dejar ir, sin dejar de ser eterna. Serena no fue obligada a retirarse. No la sacaron las derrotas, ni el tiempo, ni las críticas. Se fue cuando quiso, a su modo, con la frente en alto. En 2022, escribió una carta en Vogue. No me gusta la palabra retiro. Prefiero llamarlo evolución. No era un final, era un nuevo comienzo, con su hija, sus empresas, su voz, su vida. Y lo más poderoso de todo fue esto. Se despidió sin pedir permiso, sin buscar lágrimas, sin mendigar homenajes. Jugó su último US Open como una guerrera. Lo peleó hasta el último punto y se fue, ovacionada, llena de historia, llena de paz. Serena eligió cerrar la puerta, pero dejó una ventana abierta para todas las que vienen detrás, porque más que campeona, se volvió legado. Serena no solo ganó 23 Grand Slams, cambió lo que significa ser campeona. Rompió moldes, rompió silencios, abrió caminos. Antes de ella, pocas niñas negras se imaginaban levantando un trofeo en Wimbledon. Ahora, miles lo sueñan, y muchas ya lo están intentando. Inspiró a Naomi Osaka, a Coco Gauff, a toda una generación que ya no pide permiso para brillar. Su legado no está en vitrinas, está en las mentalidades que transformó, en las reglas que rompió, en las puertas que abrió y que ya no se volverán a cerrar. Porque Serena enseñó que se puede ser fuerte y emocional, femenina y dominante, negra y la mejor. Su historia dejó marcas en la cancha, pero cicatrices más profundas en la historia. Y aunque ya no juegue profesionalmente, cada punto ganado por una mujer que antes era invisible, también es un punto ganado por ella. Ser madre no la frenó, la potenció. Porque Serena no dejó la raqueta, ni cuando Olimpia aún era un bebé. La llevaba a los torneos, la alimentaba, y luego salía a ganar partidos, con el cansancio en los ojos y el amor en el pecho. Mostró al mundo que una mujer no tiene que elegir entre sus sueños y su familia. Y esa fue otra victoria, invisible, silenciosa, pero profunda. Le habló a una nueva generación de mujeres. No estás sola. Sí se puede, y lo vas a hacer a tu manera.
Olimpia la mira desde las gradas. A veces baila, a veces aplaude, pero sobre todo, aprende. Porque su mamá no es solo una leyenda, es una guerrera con tacones. Una madre que nunca dejó de luchar. Y en cada abrazo, Serena entiende que su mayor trofeo es ella. Serena lo ganó todo. Pero, ¿a qué costo? Horas de dolor, cuerpos rotos, soledad, silencios que nadie escuchó, incomprensión, presión constante. La grandeza no es gratis. Te exige todo. Te empuja al límite. Te quita tiempo, salud, calma. Serena lo dio todo. Y aunque hoy sonríe, hay cicatrices que no se ven. La gente ve los trofeos, pero no las terapias, no las lágrimas en hoteles vacíos, no los cumpleaños que se perdió. ¿Valió la pena? Ella nunca lo preguntó, porque sabía que su camino no era cómodo, era necesario. Inspirar duele, romper moldes agota, pero alguien tenía que hacerlo, y Serena lo hizo. Hoy puede descansar, no por cansancio, sino por dignidad. Porque el precio fue alto, sí. Pero la historia la escribió con sangre, coraje y sin pedir permiso. Serena Williams no solo cambió el tenis, cambió lo que creíamos posible. Demostró que no hace falta nacer en cuna de oro, ni ser aceptada por el sistema, para escribir una historia que el mundo jamás podrá borrar. Desde una cancha agrietada en Compton hasta la cima del deporte mundial. Desde el dolor silencioso hasta el rugido que rompió generaciones de límites. Serena no fue perfecta, pero fue real. Y lo real permanece. Porque su historia no es solo de raquetas y trofeos. Es de lucha, de fe, de caídas y regresos. Es un espejo para cualquiera que haya sentido que no encaja, que no puede, que no vale. Y por eso importa, porque si Serena lo logró, vos también podés. Si esta historia te tocó el alma, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en la próxima entrega. La historia de Michael Schumacher. Otro guerrero. Otra vida que te va a transformar.